y qué constituye. También les voy a mostrar un proyecto ya elaborado para que vean cómo se hace lo que tienen que realizar. ¿Okay? Voy a presentar. Bueno, si recuerdan, nos habíamos quedado en esta diapositiva donde les había mostrado todas las actividades que se tenían que llevar a cabo para poder realizar una planeación adecuada de horas de abastecimiento de agua potable. Este es de forma general. Puede ser que dentro de estas actividades las marquen como más sencillo, pero al final de cuentas, los campos, los conceptos, los va a llevar todos los proyectos. Ya estuvimos trabajando, les mencioné la clase pasada, en qué consistía cada uno de estos conceptos y qué era lo que tenían que llevar y cómo nos iba a perjudicar directamente en el proyecto final. Lo más importante, pues, es entregar ya el proyecto donde va incluido, pues, todo esto, pero solamente es un proyecto, documentos, que dependiendo de la comunidad de la ciudad puede ser tan grande o puede ser muy pequeño. ¿Sí? Lo más importante de ahí, pues, es todo el presupuesto y todo el diseño de la instalación de abastecimiento de agua potable. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy con los preliminares, que dentro de los preliminares vamos a tener la categoría política, los datos históricos, las coordenadas geográficas, la ubicación, el estudio socioeconómico del área en estudio de la comunidad y un estudio de factibilidad técnica y económica. Bueno, para eso, pues vamos a ir definiendo cada una de estos conceptos y ver de qué forma los podemos obtener. El primero, pues la categoría política se refiere a que si es una población que sea capital del estado, hablando de una ciudad, o que sea una cabecera municipal, ya de algún municipio, o que sea una comunidad, una delegación, una ranchería, y también el estado al que pertenece, es decir, dónde lo voy a ubicar dentro de ese estado. Los datos históricos, pues, son datos que podemos encontrar en Internet, y si es una comunidad muy alejada que no esté registrada todavía en Internet, pues con los mismos lugareños, los señores ya de edad avanzada, pues ellos bien recuerdan, ya sea por ellos mismos o por parte de sus abuelos, de sus padres, la fecha de fundación de ese municipio, de ese pueblo, el nombre o los nombres de quien fundaron esa comunidad y por qué se fundó esa comunidad o por qué específicamente en ese lugar. Y también, pues, algunas otras cuestiones que ya tienen que ver con el nombre de la comunidad, como el significado y los acontecimientos históricos importantes que pudieron suceder en ese sitio. ¿Sí? Por lo general, siempre el nombre de alguna población siempre va a tener un significado y por eso es que lo eligen para esa comunidad, o en muchos de los casos por un acontecimiento histórico importante dentro de la comunidad es que eligen el nombre o escogen el nombre de la comunidad. Entonces, esto es importante, no tanto que tenga que ver directamente con nuestro proyecto, pero es parte también de tener un proyecto más completo, más conforme a lo que vamos a hacer. También, otro concepto de los preliminares son las coordenadas geográficas. Esto se refiere a las coordenadas geográficas longitud y latitud, así como una altitud sobre el nivel del mar. Esto es importante para saber toda la distribución, y también deberá de incluir una localización, ya sea a escala, que es macro y micro, ¿sí? Esto ya más o menos lo saben por sus planos de topografía, cómo es una macrolocalización y cómo es una microlocalización, ¿ok? Entonces, todo esto es importante porque nos puede beneficiar para no estar haciendo visitas de obra. Entonces, muchas veces por internet ya los podemos monitorear todas estas partes de coordenadas geográficas. La ubicación
que tiene que ver con la región del estado en la que nos vamos a encontrar y de la República y del estado. Está al oriente del estado de Michoacán, o está al norte, o está al suroeste. Esa sería más o menos como la ubicación, y también un kilometraje que va a ser la ruta tal vez de la capital del estado a donde está el municipio, para saber cómo llegar y cuáles son las rutas de acceso a esa comunidad, y también incluir un mapa de carreteras que sean las principales vías de acceso y las secundarias. El otro concepto son estudios socioeconómicos. Eso es importante para saber el tipo de población, el tipo de calles, las casas, las costumbres de los habitantes de esa población. Bueno, las calles, pues ya habíamos visto, si son pavimentadas, pues porque en el presupuesto nos va a afectar, porque tenemos que abrir la zanja en medio del pavimento, entonces eso va a generar un costo. Las costumbres, eso también, porque cuando en las comunidades, sobre todo, que es muy normal que hagan fiesta del pueblo, de la iglesia, del santo, de la Virgen, entonces eso va a requerir que se tenga mayor consumo de agua potable. Entonces eso también dentro del proyecto de abastecimiento de agua potable lo debemos de tener contemplado, para que en esas fechas exista un mayor abastecimiento de agua potable y la comunidad no se quede sin agua. Entonces, por eso es importante conocer las costumbres y saber cuántos días duran. Por ejemplo, hay algunas comunidades de Páscuaro que hacen fiestas que duran una semana o 2 semanas en fiesta. Entonces, eso lo debemos de contemplar nosotros en el proyecto, ¿ok? El tipo de casas, pues también, para el abastecimiento de agua potable lo vamos a clasificar en residencial, en media o en rural. Entonces, en base a ese tipo de casas, de casa de habitación, es el abastecimiento que le vamos a dar a cada casa. También es importante conocer si disponen ya de algunos servicios como el agua potable, alcantarillado, la energía eléctrica, si tienen ya cables de teléfono, correos, centros de salud, hospitales, mercados, rastros, templos, cines, teatros, panteones y algunas otras cuestiones que se me puedan pasar por ahí, porque eso también va a tener un consumo de agua potable mucho mayor que el de una casa habitación, y hay que contemplarlo también. El de agua potable es importante tenerlo, conocerlo, para saber si ya existe un proyecto o va a ser nuevo. El de alcantarillado y drenaje, pues también es importante, porque hay que saber dónde lo vamos a colocar nuestro tubo de agua potable, para que no tenga contacto directo con el tubo del drenaje. Ya habíamos dicho que iba a ser por arriba, o iba a ser abajo, o iba a ser a un costado. ¿Qué creen que vaya más a la superficie? ¿El del drenaje o el del agua potable? El de agua potable. Va más arriba. O sea, ya hago una excavación. ¿Y cuál creen? ¿Qué tubo creen que me encuentre primero, el de agua potable o el de alcantarillado? El de agua potable. El de agua potable. El de agua potable. Ok, muy bien. Entonces, por eso es importante conocer todo este estudio socioeconómico, y así, El de agua potable. sí, y así definir si estamos hablando de una comunidad rural, de una ciudad o de un municipio en desarrollo. ¿Ok? Y por último, dentro de los conceptos preliminares, pues está el estudio de factibilidad técnica. Este estudio nos va a determinar la posibilidad de realizar la obra en función de la capacidad que tiene el municipio o la población para endeudarse y poder solventar toda todo el pago del proyecto. También, pues en esta capacidad de endeudamiento entra lo de la electricidad eléctrica. Ay,
lo de la energía eléctrica por las bombas. Entonces eso va a requerir un gasto que muchas veces el municipio no se hace responsable y le corresponde a cada uno de los habitantes de la comunidad. Entonces, este estudio de factibilidad técnica nos va a dar esa, o nos va a determinar la posibilidad de la comunidad para poder realizar este proyecto. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. No, ok. ¿Alguien más? ¿Por qué están tan apagados ahora? ¿Quién los regañó o qué? Nadie, profe, no, es Nada de eso. que hemos estado desde la 1 aquí ya y Es que es el horario más largo de toda la semana. sí andamos medio apagados. Ay, bueno, pues ahorita nos vamos a apurar y ya los voy a dejar salir un poquito antes. Gracias. A continuación les voy a mostrar un proyecto que se hizo en una comunidad en el que tuve la oportunidad de participar de abastecimiento de agua potable. Pero antes, les voy a dar unas características para que vayan eligiendo su comunidad. Revisen que la comunidad, yo les recomiendo que sea una comunidad rural, no el municipio, sino una comunidad del municipio que tenga entre 2,000 y 3,000 habitantes. ¿Sí? Que ya ahí depende de cada comunidad si sus calles son ya pavimentadas o si están como terracerías. Pero eso es como lo más importante y también la topografía. Traten de que el lugar que vayan a escoger pues sea lo más plano posible y que sí se pueda determinar de dónde se va a abastecer de agua potable. Entonces, les voy a presentar el proyecto y ahorita vamos a ver el plano. ¿Okay? Miren, este es un proyecto de abastecimiento de agua potable que se hizo en la comunidad de Santa Ana, en el municipio de Juárez, Michoacán, cerca de Tuzantla y de Zitácuaro. ¿Okay? Este ya es el proyecto ejecutivo donde viene absolutamente todo lo que habíamos visto en el diagrama anterior que les mostré yo. Entonces, lo que se hizo pues fue poner todo el contenido, nombre de la localidad, municipio y estado, pues que corresponde a toda la localización, ubicación y las coordenadas geográficas del municipio. Como les dije, algunos los ponen por separado, otros los van a colocar junto. El tipo de proyecto, la categoría política, que ya les había mencionado cuál es, la ubicación, los datos de la población, censos del INEGI hasta la actualidad o hasta la fecha que se hizo el proyecto, las vías de comunicación, el clima, la geología, la fisiografía y todo lo que tiene que ver con ya características reales de la comunidad. Ya posteriormente, está todos los conceptos de memoria descriptiva del proyecto ejecutivo. Es el diagnóstico de cómo está toda la comunidad, las calles, los estudios de campo, el de factibilidad social, económico y financiero, algunos indicadores sociodemográficos, el estudio de la topografía, la mecánica de suelos y las conclusiones para todos estos estudios y algunas recomendaciones que se van a hacer. Esto es necesario para que el constructor pues sepa a qué se va a enfrentar y a eso también haga el presupuesto. Después se hizo un periodo económico del proyecto, cuánto tiempo, la fuente de abastecimiento, si existe o si se va a colocar o diseñar alguna nueva o una de proyecto, los métodos de captación, también si ya existen o si hay que poner una nueva, y los métodos de potabilización, de igual manera si existen o si hay que, va a ser nueva totalmente. La línea de conducción a gravedad y una regulación existente o también del proyecto. Y ya posteriormente se van a las tomas domiciliarias. Posteriormente se hace una memoria fotográfica del estado del sitio, pues esto para saber por dónde va a ir toda la línea de conducción, toda la red de distribución de agua potable
y ahí es donde se observa qué características tiene esa comunidad, qué problemas nos vamos a enfrentar a hacer el proyecto de agua potable y tenerlos contemplados pues, en el proyecto. Ya después vienen todos los conceptos de la memoria de cálculo, primeramente el de agua potable, todo lo que conlleva la potabilización, las obras de captación, plantas de bombeo, líneas de conducción, tanques de regulación y la red de distribución, que sería lo final. Entonces aquí se especifica cuáles son los datos del diseño, los gastos que ya habíamos visto, las presiones, el trazo de la red por donde va a pasar, la distribución de la demanda y los cálculos de los diámetros, ¿sí? Pues ya habíamos mencionado eso, que no va a ser los mismos diámetros para todas las calles, porque va a depender de la comunidad en la que estemos trabajando. Posteriormente viene ahora sí la memoria de cálculo, una proyección de población. Eso es importante predecir la población, porque pues, si yo lo diseño para 1000 habitantes, ya de aquí a un año ya van a ser 1100, entonces mi proyecto ya no va a tener justificación. Por eso se hace una proyección de población muchas veces hasta 25 o 30 años. Eso es para garantizar que durante 30 años el proyecto de agua potable que yo estoy ejecutando no va a tener mayor problema. Yo tengo contemplado cómo va a ir creciendo esa población. Posteriormente, pues en base a eso ya se decide la dotación y también los gastos para un futuro y los cálculos de la línea de conducción, ¿ok? Y los cálculos de la red de distribución también. Después ya viene un manual de funcionamiento hidráulico, cómo se va a operar el sistema, también eso es importante en el proyecto, quién lo va a operar, qué pasa en un caso de emergencia, los requerimientos personales y un programa de mantenimiento que hay que estarle dando a las bombas y a todo el sistema de agua potable, no solamente a las bombas, para que no tenga mayor problema de contaminación el agua potable, ¿ok? Y posteriormente viene el presupuesto de obra, el catálogo de conceptos. ¿Sí saben qué es un catálogo de conceptos? Sí, Ok. ¿Qué lleva? lleva la descripción de cada uno de los trabajos o del material, Ajá. ¿Qué más? mano de obra, Ujú. herramienta, equipo mayor, todo eso. Sí, todo eso va en el... Lleva el precio unitario, Ajá. ¿Qué más? A su ver, cantidad, sí. cantidad y qué, ajá, y si es el metros Ajá, la cúbicos, metros unidad, lineales, pieza, unidad, ajá, unidad, total, ajá, el total de cada uno, el precio, y sí. ya la suma. Ok, perfecto. Entonces, en este catálogo de conceptos, como su compañero lo acaba de decir, voy a describir todos los conceptos de actividades o trabajos que se van a hacer en la obra, todos los que me van a tener un costo directo o bueno, va a tener me va a generar un gasto. ¿Sí? Entonces, todos deben de tener el concepto, es la descripción de lo que se va a hacer, la unidad, metros cúbicos, metros lineales, por pieza, etcétera. La cantidad, que tanto voy a ocupar de eso, el precio unitario y el precio total. ¿Ok? Ahí es donde y entran algunas otras cuestiones de precios unitarios. Entonces, ese catálogo va a tener eso, después va a tener el presupuesto ya sumando todo, un programa de obra, cuánto tiempo nos vamos a llevar haciendo esa obra y algunas especificaciones técnicas generales y particulares también de la obra que se deben de tener contemplados en el documento, por si el día de mañana el supervisor viene y nos dice que eso está mal, pues aquí tenemos nuestras especificaciones y pues no debemos de tener mayor problema porque nosotros como supervisores o como lo que estemos desempeñando en el proyecto, lo tenemos bien especificado todo eso, ¿ok? Los planos de topografía para saber por dónde van a pasar toda la tubería y para conocer las presiones, los planos del proyecto y
lo más importante, pues de todo, también es el impacto ambiental, que aquí está emitido por SUMA, ¿ok? Y la cédula profesional y la carta de responsabilidad del proyectista, es decir, de quien está proyectando todo. Aquí me voy a ir un poquito más rápido, lo vamos a checar de forma general rápido, el nombre de la comunidad tal, municipio tal y estado de Michoacán, el tipo de proyecto, construcción del agua potable de tal localidad y tal estado. Y la categoría, si se dan cuenta, de acuerdo a la información obtenida de INEGI de su censo 2010, está catalogada como un pueblo. Así es como está catalogada la localidad. Y ya después viene pues todo lo de la ubicación geográfica, que esto se saca de INEGI, o hay algunos documentos en PDF que ya tienen toda esta información. La altitud sobre el nivel del